Y hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy les enseñaré una estrategia totalmente única que si tú quieres empezar a ganar muchísimo dinero, por supuesto, tienes que empezar a ponerla en práctica. Pero si aún no sabes cómo hacerlo, por supuesto que tienes que quedarte hasta el final de este video. Y bueno, no hablemos mucho más y comencemos a trabajar. Y perfecto amigos, como les dije anteriormente, vámonos manos a la obra. En este video negociaremos utilizando una estrategia basada en el análisis técnico, es decir, al elegir los puntos de entrada, prestaremos muchísima atención a las tendencias del mercado ascendente y descendente, en el nivel de soporte y resistencia, así como en las velas del gráfico y otros patrones en el mercado. Buscaremos situaciones de trabajo con usted utilizando este enfoque y trataremos de ganar dinero con ellos. Además, comenzaré mi comercio con $1 e intentaré aumentar esta cantidad aproximadamente a 5,000. Por lo tanto, asegúrate de ver este video hasta el final. Yo sé que te aprenderás un montón, así que también te puede gustar esta estrategia y luego puedes aplicarla dentro de tu comercio, ganar con su ayuda. Y vamos a empezar y encontrar el primer punto de entrada. Aquí tenemos un movimiento a la baja y en este momento el precio está haciendo un retroceso hacia arriba. Abrimos una operación para bajar el precio, ya que creo que el precio romperá el nivel de soporte. Como puedes ver, los principales máximos de precios en el gráfico están disminuyendo y al mismo tiempo anteriormente este nivel mantuvo muy bien el precio, pero ahora el precio va más allá. Es decir, que todo esto nos indica que el precio tiene un buen potencial a la baja. Veamos cómo se cierra esta operación. Bueno amigos, y nada mal, como pueden ver el precio mostró una disminución, pero luego comenzó a hacerse un retroceso hacia arriba. Al mismo tiempo, nunca y nuestra operación se cerró por debajo del punto de entrada. Usted y yo logramos ganar aquí, así que vamos a continuar. Una primera y pequeña pausa para recordarles a todos de que justo acá están viendo el canal del que ustedes también pueden ser parte. Solo comenten la palabra equipo. Como puedes ver, aquí el precio ya ha hecho un rebote hacia abajo y desde el nivel de resistencia propongo abrir una operación para aumentar el precio, ya que como puedes ver anteriormente el precio se ha movido en este escenario y desde el nivel de soporte ha sido un buen rebote hacia arriba. También ahora, como puedes ver, el precio ya ha desacelerado su caída. Es decir, el precio tiene un buen potencial de crecimiento. Veamos cómo se cierra esta operación. Bueno amigos, y nada mal, como puedes ver el precio tocó el nivel de soporte y comenzó a moverse hacia arriba. Por lo tanto, esta operación se cerró por encima de nuestro punto de entrada. Usted y yo logramos ganar aquí, así que te propongo continuar. Como puedes ver, aquí tenemos un cierto lado y el precio en este momento nos muestra un crecimiento. Abro una operación a la baja, ya que es más probable que haya una reacción en esta zona. El precio se mueve hacia abajo y anteriormente, como pudiste ver, el precio ya se movía en este escenario, es decir, desde el límite superior, ella ya tenía que hacer un rebote hacia abajo. Además, todavía queda una gran distancia hacia el borde inferior del lateral y creo que 2 minutos para tal movimiento será más que suficiente. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, como pueden ver el precio se mostró y se movió en nuestro escenario y al golpear el nivel de resistencia mostró una buena disminución. Por lo tanto, esta operación nos trae un plus bastante seguro. 2 minutos fueron más que suficientes, así que sigamos adelante. Como puedes ver, el precio rompió el nivel y el límite inferior de la caja lateral y nos mostró una buena disminución. Por lo tanto, aquí abriremos una operación a la baja y como puedes ver, vemos que hay una gran cantidad de velas rojas en el gráfico. Al mismo tiempo, como viste anteriormente, este nivel mantuvo muy bien el precio, pero ahora el precio se mueve mucho por debajo de este nivel. Todo esto nos indica que el precio tiene un buen potencial a la baja. Creo que un futuro próximo el precio seguirá bajando, así que vamos cómo se cierra esta operación.
Bueno amigos, y no está mal, como pueden ver el precio muestra una ligera disminución y nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada. Por lo tanto, usted y yo obtenemos ganancias aquí y continuemos ahora y busquemos otra situación laboral. Entonces, como puedes ver aquí, después del crecimiento, el precio comenzó a moverse hacia abajo. Propongo abrir una operación a la baja, ya que todavía tenemos espacio para el precio bajo anterior. Además, como puedes ver, aquí el precio se mueve en forma de onda. Y también vemos que después del crecimiento, como regla general, mostró una buena disminución. También ahora hay una gran cantidad de velas rojas en el gráfico, es decir, que todo esto nos hace entender que el precio tiene un buen potencial a la baja. Entonces, esperemos el resultado. Muy bien amigos, y como pueden ver en el gráfico tenemos varias velas rojas en una fila y el precio mostró una buena disminución. Aquí tenemos en el depósito $15, es decir que logramos aumentar nuestra cantidad inicial en 15 veces. Esto es un grandioso resultado, así que sigamos y busquemos más puntos de entrada. Última pausa, pero no menos importante, para que corran a oprimir ese botón rojo de suscribirse. ¿Qué pasa? Que estás viendo el video, pero aún no te has suscrito. Ahora tenemos una ruptura en el nivel de soporte. Aquí propongo abrir una operación para bajar el precio, dado que anteriormente, como pudiste ver, el precio hizo un rebote hacia arriba desde este nivel, pero ahora se mueve más impulsivamente y principalmente con velas rojas y ya ha superado el nivel marcado. Es decir que todo esto indica que el precio tiene un buen potencial a la baja. Creo que 2 minutos en esta situación, teniendo en cuenta la posible reversión hacia arriba o la negociación, será más que suficiente. Vamos a ver cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio continúa bajando. Este acuerdo y esta operación nos trae beneficios. 2 minutos nos bastaron, así que te sugiero continuar. Como puedes ver, aquí tenemos el precio moviéndose en una tendencia bajista, pero ahora está fuera de la línea de tendencia. Por lo tanto, abriremos una operación para aumentar el precio, dado que, como puedes ver anteriormente, el precio por regla general desde la línea de tendencia hizo un rebote hacia abajo, pero ahora ya estamos viendo algunas velas fuera de la línea de tendencia, es decir que así entendemos que el precio está cambiando su dirección y es más probable que ahora se mueva hacia arriba. Esperemos el resultado de esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio mostró un buen crecimiento y esta operación nos trae un plus bastante seguro. Por lo tanto, usted y yo pudimos ganar dinero aquí y te sugiero continuar y considerar la siguiente situación. Aquí tenemos el precio y se mueve en una tendencia bajista y en este momento está haciendo un retroceso hacia arriba. En tal situación abriremos una operación para bajar el precio, dado que todavía tenemos un espacio para el mínimo de precios anterior y al mismo tiempo los máximos de precios principales en el gráfico también están disminuyendo. Es decir que todo esto nos muestra que el precio tiene un buen potencial a la baja, por supuesto, y es más probable que el precio continúe moviéndose más y más abajo, así que esperemos el resultado de esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio se movió en nuestro escenario y nos mostró una muy buena disminución. Por lo tanto, en este acuerdo nos trae un plus bastante seguro y seguiremos buscando más situaciones comerciales. Aquí tenemos un buen movimiento a la baja seguro y ahora hay una cierta atenuación cerca del nivel de soporte. Por lo tanto, abriremos una operación a la baja, ya que todavía tenemos suficiente espacio para el nivel de soporte. Además, como puedes ver, el precio se mueve hacia abajo de manera muy impulsiva y predominante con velas rojas. Por lo tanto, creo que en un futuro próximo el precio continuará moviéndose hacia abajo y se acercará al nivel marcado. Así que veamos qué sucede en los próximos minutos.
Muy bien amigos, y como pueden ver el precio mostró una buena disminución y tocó el nivel de soporte. Por lo tanto, este acuerdo nos trae muy buenos beneficios y ahora tenemos un depósito de $153. Como puedes ver, nos estamos acercando con mucha confianza a nuestro objetivo comercial. Sigamos y busquemos el siguiente punto de entrada. Como puedes ver a continuación, el precio rompió el nivel de soporte, por lo tanto nuevamente abriremos una operación para bajar el precio, dado de que como puedes ver los máximos de precios principales siguen y siguen bajando. El precio temprano rompió el nivel marcado de manera bastante impulsiva, es decir que todo esto nos deja en claro que el precio todavía tiene un buen potencial a la baja y creo que 2 minutos será más que suficiente. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio se movió en nuestro escenario, nos mostró una buena disminución, por lo tanto obtenemos ganancias, así que nada, continuemos. Como puedes ver, aquí tenemos una buena tendencia bajista segura y el precio rompió el nivel de soporte, por lo que abriremos una operación para bajar el precio, dado de que como puedes ver, los principales máximos de precio en el gráfico están disminuyendo y anteriormente el precio ya ha hecho un impulso hacia abajo, ahora se mueve más allá del nivel marcado y es decir que entendemos que el precio tiene un buen potencial a la baja, así que nada, esperemos qué sucede. Muy bien amigos, como pueden ver el precio mostró buena disminución, por lo tanto tenemos ganancias, sigamos adelante. Bueno amigos, una pequeña pausa para recordarles a absolutamente todos de que corran a esa cajita de descripciones, allí hay un montón de información que ustedes necesitan usar, como el enlace con el 50% en su primer depósito. Como puedes ver a continuación el precio hace un retroceso hacia arriba, pero luego muestra una buena disminución. Por lo tanto, aquí abriremos una operación para bajar el precio, dado que la tendencia general en el mercado sigue siendo a la baja. También aquí vemos una clara reversión de precios, es decir que todos estos puntos nos indican que el precio todavía tiene un buen potencial a la baja. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio nos mostró una buena disminución y obtenemos ganancias, así que continuemos. Como puedes ver, aquí tenemos un buen movimiento a la baja seguro y abriremos una operación para bajar el precio, ya que a continuación se encuentra el nivel de soporte y anteriormente ya tocó este nivel. Además, los principales máximos de precios en el gráfico están disminuyendo y hasta el nivel marcado todavía tenemos espacio. Por lo tanto, creo que el precio continuará bajando. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio mostró una buena disminución y esta operación se cerró por debajo de nuestro punto de entrada. Por lo tanto, en este momento tenemos $1,779 en el depósito. Creo que 2 operaciones más será más que suficiente. Como puedes ver, a continuación el precio hace un retroceso al nivel de resistencia y aquí abriremos una operación para bajar. Al mismo tiempo, la tendencia general en el mercado va a la baja. Los principales máximos de precios se reducen y por lo tanto es más probable que el precio muestre una disminución en el futuro cercano. Así que veamos el resultado. Nada mal amigos, y como pueden ver el precio mostró una ligera disminución y esta operación nos trae muchas ganancias, así que nada, te propongo continuar y encontrar otro punto de entrada para hoy. Perfecto, aquí tenemos una tendencia a la baja y el precio se mueve hacia abajo, por lo que abriremos una operación a la baja y al mismo tiempo los principales máximos de precio en el gráfico también disminuyen. Así que vamos a darnos cuenta que todo esto nos indica que el precio tiene un buen potencial a la baja. Veamos cómo se cierra esta operación.
Excelente amigos, como pueden ver al principio el precio cayó en la zona de negociación, pero luego hizo un impulso hacia abajo. Por lo tanto, esta operación nos trae beneficios y aquí ya obtenemos más de $5,000 en el depósito. Nuestro objetivo comercial se ha cumplido en este momento, por lo tanto te sugiero continuar nuestro comercio por el día de hoy. Hemos negociado con usted utilizando el análisis técnico. Como puedes ver, logramos obtener muy buen depósito. También puedes darte cuenta que esta estrategia la puedes usar tú desde casa y empezar a ganar dinero con ella. Siempre analiza muy bien la situación en el mercado, por supuesto en conjunto, confía en varios factores a la vez. Con este enfoque, así como la experiencia adecuada, lograrás tener éxito de manera muy segura. Y nada, te deseo operaciones muy rentables, mucho éxito, hasta luego. Perfecto amigos, y eso ha sido todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero toda esta información les sirva demasiado dentro de su práctica. Por supuesto que tienen que empezar a adquirir mucha experiencia. Y bueno, no se les olvide comentar la palabra equipo si quieren pertenecer al mejor grupo en Telegram. Allí hay unos consejos de maravilla. Y bueno, nos vemos en un próximo video.